Nunca imaginé que algún día estaría escribiendo esto, pero después de lo que viví esa mañana, creo que necesito sacármelo de encima. Mi nombre es Marta, tengo 48 años y soy limpiadora desde hace más de 20. He estado trabajando en un edificio de oficinas desde 2011, casi 14 años limpiando habitaciones acristaladas que huelen a perfume caro y a ambición. Allí nadie me preguntó nunca mi nombre, salvo la chica de recepción el primer mes y el guardia de seguridad de la madrugada que siempre me llama tía. Siempre veía sin ser visto, escuchando conversaciones que no eran para mí, anotando mentalmente cosas que ni siquiera debería saber. Pero ese día algo cambió. No estaba allí solo para limpiar pisos. Era un jueves, las 6:40 de la mañana. Me gusta llegar temprano, cuando los pisos todavía están vacíos y lo único que se oye es el zumbido del aire acondicionado. Ese día había comenzado en el piso 31, el más alto, donde se encuentra el penthouse del señor Leonardo Santa María, un chico que sexta desde lejos, todo imponente, con ese pelo peinado hacia atrás meticulosamente y una expresión que parecía decir soy dueño del mundo. Él siempre pasaba caminando, celular en mano, hablando en inglés o español, sin siquiera mirar a quien limpiaba los rincones. Pero ese día, sexta la puerta de la sala de conferencias entreabierta, y oí voces. Me quedé allí un segundo, con la fregona en la mano, porque una frase en particular me puso la piel de gallina. Si esto se sabe, él cae, todo el imperio se va con él. Mi mano se congeló, me detuve lentamente para escuchar mejor. Y entonces, bueno, ahí fue cuando todo empezó a desmoronarse. Sé que no debería haberme quedado allí escuchando, pero algo en esa frase se me quedó pegado como un gancho en la carne. La conversación fue entre dos hombres. Reconocí enseguida a uno de ellos, el señor Álvaro, la mano derecha del señor Leonardo, uno de esos hombres de traje que parece haber nacido con traje. Su voz era firme, un poco apresurada, y hablaba de informes falsificados, de movimientos de dinero que no podían ser rastreados. Mencionó algo llamado el expediente Maranta y dijo que si caía en las manos equivocadas, todo se acabaría. El otro hombre simplemente escuchó y murmuró respuestas. Por la forma en que respondió, con calma y control, supe, era el señor Leonardo. Ese hombre que parecía inalcanzable, ahora estaba allí, conspirando en un secreto que parecía más grande que cualquier limpieza que hubiera hecho. Jamás, cuando me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración, di 2 pasos hacia atrás. El suelo crujió bajo mis pies y, por un segundo, todo quedó en silencio. Casi se me para el corazón, pero nadie salió de la habitación. Continué mi trabajo como si nada hubiera pasado, con las manos temblorosas y los pensamientos confusos. En ese momento, simplemente pude olvidar lo que escuché y continuar con mi vida invisible. Pero había una cosa que mi madre siempre me decía y que resonaba en mi cabeza: quien barre la tierra en los rincones, un día tropezará con ella. Terminé mi turno en ese piso lo más rápido que pude y bajé a la planta baja con la cabeza hirviendo. Tuve que decidir. ¿Debía quedarme callado o debía hacer algo? Y ahí fue cuando se me ocurrió una idea loca. Tal vez debería hablar con el propio Leonardo. Pasé el resto del turno dándole vueltas al asunto y recorriendo los pasillos como un zombi. Cada habitación en la que entré se sentía más fría y más silenciosa de lo habitual. Limpié las ventanas, pero era como si todo estuviera borroso. A las 10 de la mañana subí nuevamente al piso 31, porque había olvidado mi botella de agua en la despensa del suelo, y entonces lo vi. Leonardo estaba solo, sentado en la mesa de conferencias, barajando papeles y hablando por teléfono en un inglés tan fluido que sonaba como un personaje de una película. No pensé mucho. Acabo de entrar. Me miró con una expresión irritada, como diciendo, ¿quién dejó entrar a esta mujer aquí? Bajé la cabeza, pero hablé con firmeza. Disculpe la molestia, señor Leonardo, necesito hablar con usted.
sobre lo que escuché antes. Se quitó lentamente las gafas y me miró como si estuviera tratando de entenderme. Por un momento, el silencio entre nosotros fue tan denso que pude oír la manecilla del reloj de pared arrastrándose. ¿Escuchaste? ¿Qué? Exactamente, preguntó, en voz baja y controlada. Tragué saliva con fuerza, mis manos estaban sudando. Conté lo que había oído, palabra por palabra, sin adornos. Cuando terminé, se reclinó en su silla y miró por la ventana, como si el mundo exterior se hubiera congelado. Esperaba algún tipo de reacción. Gritos, amenazas, risas sarcásticas. Pero lo que vino después me sorprendió. Se levantó lentamente, caminó hacia la puerta, la cerró con llave, y dijo, «No tienes idea de en qué te acabas de meter». En ese momento mi estómago se revolvió. Mi instinto fue dar un paso atrás, pero él simplemente se quedó allí parado frente a la puerta, sin moverse, sin levantar la voz. Su mirada había cambiado. Ya no era aquel aire de fría superioridad. Era una mezcla de cálculo e incomodidad. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí, Marta?», preguntó, como si abriera un archivo olvidado en su mente. «Desde 2011», respondí intentando mantener la voz firme. «Así que has visto mucho», murmuró, volviendo a su silla. Se sentó, abrió tranquilamente una carpeta y dijo, «Siéntate». Y fue en ese momento cuando me di cuenta de que había cruzado una línea. Ya no era invisible, y eso, en ese lugar, podría ser peligroso. Me senté, mi corazón latía tan fuerte que pensé que podía oírlo. Empezó a hablar lentamente, como si ya supiera el final de la historia. Dijo que el expediente del que había oído hablar era real, que había una investigación interna en marcha y que algunas personas de la junta directiva querían sacarlo del control de la empresa, y más, estaban dispuestos a filtrar documentos, manipular datos e incluso plantar pruebas falsas. Pero si esto sale mal, no solo caerá el tablero, caerá la bolsa, caerá todo el edificio, dijo, señalando el ventanal que tenía detrás. Y ahora sabes demasiado. En ese momento me pregunté si me estaba amenazando, pero su tono era diferente. Sonaba más como un grito de ayuda disfrazado. Me quedé sin palabras por unos segundos. ¿Qué esperaba que yo hiciera? Yo solo era la señora de la limpieza. Limpié el suelo sobre el que caminaba, el cristal que reflejaba su rostro todos los días. Y ahora allí estaba él, escuchando acerca de un escándalo que podría hacer implosionar todo el imperio. «¿Qué quieres de mí?», yo pregunté. Entrelazó los dedos sobre la mesa y respondió, sin dudarlo, «No digas nada, al menos, todavía no». Dijo que necesitaba tiempo para entender quién estaba de su lado y quién quería derribarlo. «Me diste una ventaja, ahora me toca a mí devolverte el favor», dijo, como si estuviera cerrando un trato. Pero yo no quería ningún trato, quería salir de allí, respirar, intentar comprender lo que acababa de pasar. Pero antes de que pudiera decir algo, me entregó una tarjeta. «Si ocurre algo extraño, llame a este número, solo a este número». Abrí la puerta y salí como quien huye de una encrucijada. En ese pasillo frío todo parecía más grande, más lejano, como si estuviera en un escenario que no era el mío. Guardé la tarjeta en el fondo de mi bolso, entre mi lonchera y mi desodorante. El resto de mi día fue confuso. Poco después vi a Leonardo salir, rodeado de gente, riendo, como si nada hubiera pasado. Pero yo lo sabía, sabía demasiado. Llegué tarde a casa, exhausto, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, revivía esa habitación, la puerta cerrándose, el peso de esas palabras. Me pregunté, ¿hice lo correcto? ¿O he caído en una red de la que nunca se supuso que gente como yo pudiera escapar? A la mañana siguiente todo parecía igual, pero solo en el exterior. Por dentro, estaba hecho un desastre. Llegué al edificio a las 6:45, como de costumbre, pero mi cabeza estaba dando vueltas.
Cada persona que pasaba a mi lado parecía mirarme fijamente durante demasiado tiempo. El guardia de seguridad de la entrada, que siempre sonreía, evitaba mi mirada. Tomé el ascensor solo hasta el piso 20, donde iba a comenzar el día, pero cuando entré a la sala de reuniones legales, vi algo que me dejó helado: mi botellita de agua, la misma que había dejado en el piso 31 el día anterior, estaba allí, sobre la mesa. Supe que la había llevado conmigo. Después de hablar con Leonardo, lo sabía con seguridad. Eso no tenía sentido. Cogí la botella, miré a mi alrededor y sentí que alguien había alterado mi rutina. Fue sutil, pero fue como si hubieran tocado mis cosas solo para mostrarme que podían hacerlo. La sensación permaneció conmigo durante el resto del turno. Mi escoba se ha caído de la pared 2 veces y siempre la dejo apoyada en la misma esquina. Mis guantes han desaparecido y han aparecido en el piso equivocado, en el baño de mujeres del piso 27. Alguien había garabateado mi nombre en la pared, junto con una frase que me revolvió el estómago: la verdad pesa mucho. Esto nunca había sucedido en más de una década en ese edificio. Fue un mensaje. No sabía quién era, pero sabía que no era una coincidencia. A las 11 de la mañana, entré a la cocina y una de las empleadas de finanzas, Jessica, que nunca me dirigía la palabra, me miró de forma extraña y me preguntó: ¿estás bien? Parece que has visto un fantasma. Me reí torpemente, pero por dentro, se me heló la sangre, y ahí fue cuando pensé, quizá debería usar la tarjeta, quizás ya era hora. Esperé hasta que llegó mi hora de descanso, saqué la tarjeta del fondo de mi bolso y fui hacia las escaleras de emergencia, donde la señal del celular todavía era mala, pero me sentí más seguro. El número no tenía nombre, solo dígitos. Cuando llamé, respondió una voz masculina tranquila, demasiado profesional para ser casual. ¿Eres Marta?, me preguntó antes de que dijera mi nombre. Congelado, respondí que sí. Su número está registrado. El señor Leonardo nos pidió que nos mantuviéramos en contacto por si hubiera alguna señal de presión externa. Me quedé en silencio durante unos segundos. ¿Me estás siguiendo?, yo pregunté. Respiró hondo y dijo: preferimos decir que te estamos vigilando, por tu seguridad. Pero sí, Marta, hay gente observándote, a ti y a ellos. Colgué con la mano temblorosa. No fue una advertencia, fue una advertencia. Cuando salí de aquellas escaleras me dolía la cabeza. Comencé a notarlo todo. El chico que siempre estaba con su celular cerca de la entrada, pero que me miró fijamente durante demasiado tiempo ese día. La mujer con tacones que subió conmigo al ascensor y presionó un piso en el que hacía meses que no había nadie. Incluso el personal de limpieza, mis colegas, me parecían extraños. Me estaba volviendo paranoico. Incluso pensé en dimitir y desaparecer. Pero la verdad es que quería saber hacia dónde iba esto. Yo había visto al señor Leonardo mantener el control de todo, incluso de aquel escándalo que podía devorarlo. Pero ¿qué pasaría si no tuviera tanto control? ¿Y si, en realidad, yo fuera solo otra pieza en su juego? O peor aún, en el juego de otra persona. Esa noche ocurrió algo que me dejó completamente sin aliento. Llegué a casa cansado, solo con ganas de un baño caliente y silencio, pero cuando abrí la puerta, me di cuenta de que algo andaba mal. Mi hija Ana, que tiene 17 años, estaba extrañamente callada. Mamá, alguien tocó a mi puerta esta tarde. Un hombre de traje, dijo que era de la compañía eléctrica, pero no tocó nada. Solo preguntó tu nombre y dijo que volvería más tarde. La sangre desapareció de mi cara. La compañía eléctrica nunca envía a nadie sin avisar, y nadie más en ese edificio donde vivo tendría algo que ofrecerle a un tipo con corbata. Le dije que era una tontería, pero mi cabeza gritaba. Me habían seguido hasta casa. Estaban jugando con mi vida. Y peor aún, involucrar a mi hija. No pude dormir. Me senté en el sofá toda la noche, con la televisión encendida a bajo volumen,
solo para tener algo de ruido en medio de ese silencio amenazante. Le di 1000 vueltas en la cabeza para ver si todo era real o si me estaba volviendo loca, pero no era paranoia, estaban sucediendo cosas. Saqué de nuevo la tarjeta, marqué el número, pero no tuve el coraje de presionar el botón de llamada. En lugar de eso, comencé a buscar en internet a Leonardo Santamaría. Encontré artículos de negocios, homenajes, entrevistas. Todo estaba impecable, suave, como si fuera intocable, pero en un foro oscuro, encontré una publicación antigua que hablaba de un escándalo silenciado en una empresa más pequeña vinculada a él. Desapareció del mapa después de una fusión. Nadie respondió en el hilo, pero la sensación que tuve fue que el agujero era mucho, mucho más profundo. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, recibí un mensaje de un número desconocido. Solo decía, conferencia a las 11 alto, M, va a bajar, estén atentos. Mi corazón se aceleró. ¿Qué significa eso? ¿Quién lo envió? Y lo más importante, ¿qué esperaban que hiciera? Llegué al edificio incluso antes de lo habitual, caminando como si caminara sobre un cristal. En el ascensor, solo yo y el reflejo de mi cara cansada. Decidí ir directamente al piso 31. Necesitaba ver con mis propios ojos si Leonardo estaba allí, si algo iba a pasar. Cuando se abrió la puerta, el piso estaba vacío, pero había vasos con hielo aún, derritiéndose en el mostrador de la cocina. Alguien había estado allí, y no fue hace tanto tiempo. A las 10:50 recibí otro mensaje. La sala de conferencias se cerrará a las 11:05. Si están ahí, tengan cuidado. Eso fue la gota que colmó el vaso. Dejé todo y fui directo a la sala de estar. Ya había gente llegando, gente con traje, consejeros, abogados. Me quedé parado en la esquina del pasillo, mirando a través de la grieta de la puerta. Leonardo entró a las 11:02, confiado como siempre. Saludó a los demás y se sentó a la cabecera de la mesa. Cuando eran las 11:05, la puerta se cerró. Se bloqueó con un chasquido. Nadie pareció darse cuenta. Fue entonces cuando empezaron los gritos. Alguien arrojó un sobre la mesa. Los papeles volaron. Uno de los consejeros se levantó y golpeó la mesa, llamando traidor a Leonardo. ¿Creías que no lo descubriríamos? Leonardo permaneció en silencio. Por primera vez, parecía vulnerable. Nunca había visto un entorno tan lleno de poder y, al mismo tiempo, tan fuera de control. A través de la rendija de la puerta se podían ver caras rojas, dedos que señalaban, gritos amortiguados por paredes demasiado gruesas. La sala de conferencias, ese templo de decisiones millonarias, se había convertido en un ring. Leonardo se levantó lentamente, miró los papeles tirados sobre la mesa y dijo algo que me impactó. ¿Crees que derribar a un hombre borra lo que construyó? Silencio. Uno de los concejales, un hombre bajo y calvo con un tic en el ojo izquierdo, respondió, no queremos borrarlo, queremos su puesto. Fue en ese momento que Leonardo miró hacia la puerta, directamente hacia mí, como si supiera que estaba allí, como si me viera por primera vez. Me alejé por impulso, tropezando con el balde de limpieza que había dejado allí sin darme cuenta. El ruido resonó por todo el pasillo. La puerta se abrió de golpe. Uno de los abogados salió y me miró como si fuera un intruso en un ritual secreto. ¿Lo oíste? Él preguntó. Me quedé congelado, pero antes de que pudiera decir nada, Leonardo apareció detrás de él y dijo, es del equipo de apoyo. No sabe nada. Me jaló del brazo y me sacó de allí. Su mano estaba fría. Cuando la puerta volvió a cerrarse, me empujó contra la pared y me susurró, tienes que desaparecer un rato. Un coche te recogerá esta noche. Si no quieres involucrarte más, no vuelvas a aparecer por este edificio. Y allí, en medio del silencio corporativo, supe, mi vida nunca volvería a ser la misma. A las 8 en punto de la noche, el coche negro se detuvo frente a mi edificio, sin matrícula visible, ventanas tintadas,
Bajé con una mochila a la espalda y el corazón latiendo como un tambor de escuela de samba. En el asiento trasero, un sobre con mi nombre y un billete de autobús a Curitiba, además de un móvil desechable con un solo número guardado. Durante el viaje no se pronunció ni una palabra. El conductor simplemente me dejó en la estación de autobuses y desapareció. Estuve sentado en un frío banco de metal durante casi una hora, mirando el billete en mis manos, intentando decidir si se trataba de un escape o de una liberación. Llamé a Ana, mi hija, y le dije que era un viaje rápido de trabajo y que regresaría en 2 días. Mentir, pero fue lo mejor que pude hacer en ese momento. Al final no tomé el autobús. En cambio, me fui a casa de una amiga que vive lejos del centro, cambié de barrio, cambié mi rutina, pedí faltar al trabajo alegando problemas de salud. En los días siguientes, las noticias solo hablaban de una reestructuración interna en la empresa de Leonardo, sin escándalo público, sin detenciones. Pero desapareció. Dicen que está fuera del país. Dicen que está muerto. Incluso dicen que vive con otro nombre. Y regresé a trabajar después de unos meses, pero nunca más en ese edificio. Todavía tengo la tarjeta, guardada en una caja de zapatos, junto con la botella de agua y la vieja insignia. A veces lo miro y pienso, ¿qué habría pasado si lo hubiera hecho de otra manera? Pero en el fondo yo sé, ese día sexta temblar el imperio, y sobreviví. Eso en sí mismo fue más que suficiente.